Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, y en fin, ya se empiezan a explicar muchas cosas de las que han estado pasando en Xbox últimamente. Nos faltaban respuestas más concisas, pero ayer tuvimos una noticia que lo deja todo un poco más claro. Vamos a tratar ese tema, al igual que la posibilidad de anuncios que tendrá Halo durante el día de hoy. Esa licencia parece que va a volver por todo lo alto, o al menos esa es la intención. Y más allá de eso, pues también tenemos que hablar de algún que otro tema en paralelo a esto. Por cierto, antes de comenzar me gustaría también comentar una cosa. Me alegro mucho de que de los 3 análisis que he subido últimamente acerca de los videojuegos que Xbox ha traído durante estas fechas, el más visto, o digamos el que más curiosidad ha suscitado, ha sido el de Keeper, el videojuego más pequeño de todos. En este sentido, pues me alegra saber que dentro de la comunidad hay gente que, digamos, tiene sobre todo preferencia o al menos más interés por la novedad. Y en fin, una pasada. El lanzamiento de todos esos videojuegos está siendo maravilloso, estupendo, ha tenido buena acogida por parte de la crítica a cada uno de ellos, han tenido también una muy buena aceptación por parte de la comunidad y son videojuegos que desde hoy mismo ya podréis disfrutar prácticamente en su totalidad. Pero la cosa es que todo esto se ve ensombrecido por las decisiones de Xbox, o quizá deberíamos de decir de Microsoft, puede que sea cosa de ambos. Eso es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. ¿Por qué? ¿Cuál es exactamente la noticia? Os preguntaréis. La noticia viene del medio Bloomberg, ¿vale? Dicho medio de comunicación ya sabéis que no se, digamos, conoce por decir informaciones falsas, sino que todo lo contrario. Información que da, información que es completamente cierta. O sea, si ellos comunican alguna cosa es porque lo han corroborado, tienen documentación oficial y prácticamente siempre se suele confirmar. Ojo, no confundan ustedes la noticia con la opinión de alguno de ellos, es completamente distinto. Pero bueno, la noticia básicamente es que Microsoft, por lo visto, exige que Xbox otorgue un 30% de beneficios. Sí, ¿esto qué es lo que supone? Pues que si desarrollar un videojuego te cuesta 100, el retorno tiene que ser de por lo menos, como mínimo, de 130 millones. Eso pues es un ejemplo para que sepáis un poco por dónde va la cosa. Y estamos hablando de un mínimo a cumplir. A partir de ahí pues intentarás tener que ganar un poco más, precisamente para no simplemente cumplir con las expectativas. Ellos lo que quieren es que cada videojuego, cada producto haga un retorno completo de lo que ha costado y luego aparte de eso genere un ingreso aparte, solo que esto se le pide a toda la división, es decir, esto no va juego por juego, esto habla del cómputo global de lo que vale Xbox, incluyendo Activision y por supuesto el resto de compañías. Para que se hagan ustedes una idea relativamente aproximada, la industria del videojuego suele exigir que ese retorno, ese margen de beneficio se sitúe entre el 17 y el 21%. Obviamente esto depende de cada compañía. Hay compañías que saben que no van a tener un margen de beneficio grande porque a lo mejor se dejan muchísimo dinero en sus producciones. Mismamente, PlayStation suele tener un margen que está oscilando en torno al 20%. ¿Por qué? Pues porque PlayStation suele tener un enfoque muy grande en videojuegos de alto presupuesto, ¿no? Son videojuegos que llevan muchos años de producción, son videojuegos que se centran mucho en tener un apartado gráfico, visual y una promoción de marketing muy grande. Y claro, aunque el videojuego ingrese mucho dinero, el margen de beneficio es más difícil que retorne precisamente porque están metiéndose en altísimas producciones. Es un ejemplo para que más o menos se hagan ustedes una idea. En cambio, a lo mejor una desarrolladora independiente, una desarrolladora que te hace videojuegos muy pequeñitos y poco costosos, pues esos pueden tener un margen del beneficio del 500%, porque a lo mejor su videojuego les sale muy barato y a poco que venda, yo que sé, 50.000 copias, ya tienen un margen de beneficio alto, ¿no? Porque al final les cuesta muy poco hacer el
videojuego y ganan muchísimo. En ese sentido, por ejemplo, Nintendo es una compañía que lo hace muy bien, porque al fin y al cabo es una compañía que no pone un altísimo presupuesto para sus videojuegos. Dentro de lo suyo son presupuestos potentes, pero a lo mejor el nuevo Pokémon ha costado realizarlo 13 millones. Y claro, pues eso, que tenga un retorno positivo es muy sencillo. A poco que venda medio millón de copias, ya seguramente tiene un margen, no sé, del 200%, porque es que al final te lo venden a precio premium, te lo venden a 70 pavos. Y todo eso pues acaba haciendo un retorno muy sencillo y a su vez también un negocio bastante más que sano. De hecho, cabe decir que Xbox en ese sentido ha tenido un negocio muy sano a lo largo de los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues precisamente porque no se centraba en las producciones de alto presupuesto. No todo era Halo, Forza o Gears of War. No. Te sacaban videojuegos como Pentiment, te sacaban videojuegos como Psychonauts 2, te sacaban videojuegos, digamos, de un perfil más bajo a nivel presupuestario, pero que aún así te ofreciera una muy buena calidad. Y creo que eso siempre ha sido una parte del atractivo de Xbox, al menos estos últimos años siempre te ha dado videojuegos muy alternativos. Hemos mencionado antes, por ejemplo, el caso de Keeper, un videojuego más pequeñito, pero que aún así a la gente le gusta, es vistoso, seguramente no ha sido muy caro y tenga pues un margen de beneficio bastante interesante. Son videojuegos que su retorno de inversión es muy asumible, es algo que pueden asumir en cualquier momento, pero claro, ahí viene derivado el otro problema. Os lo voy a poner con un ejemplo. Hi-Fi Rush. ¿Os acordáis de aquel videojuego musical? Uno de los mejores juegos que Xbox ha tenido en toda la generación. Bien, Microsoft iba a cerrar el estudio y ha vendido la licencia. Eso es lo que hicieron. Con un videojuego que de hecho, y esto no lo digo yo, esto es información oficial interna de la propia compañía de ZeniMax, el videojuego había cumplido con todas sus métricas. También lo dijo el director de marketing. Ya sabéis, ese que no hace marketing, pero que es director de marketing. Pues bueno, esas dos fuentes, literal, una interna del propio estudio y otra, bueno, de su estudio no, sino de la compañía que hay alrededor, ¿vale?, del grupo ZeniMax, nos dijeron que ese videojuego había cumplido en prácticamente todo, que había sido un éxito. Bien, hasta aquí yo creo que nadie con dos dedos de frente se va a sentar a discutir que Hi-Fi Rush fue un éxito y que obtuvo un margen de beneficio positivo, que ese videojuego había tenido pues los números necesarios para cumplir con creces. ¿Por qué entonces cierran el estudio y por qué acaban vendiendo la licencia? Pues mirad, porque el problema no es Hi-Fi Rush, el problema no es ese estudio. Ese estudio de desarrollo, los amigos de Tango, al fin y al cabo son gente que siempre te va a dar margen de beneficio. ¿Por qué? Porque sus videojuegos no son caros. Sus videojuegos son como el negocio que tiene Nintendo, como el que tiene Sega. Son videojuegos de un presupuesto medio que a poco que vendas te va a cumplir. No tiene que entrar en las listas de videojuegos más vendidos porque no son caros. Son videojuegos que de hecho te solían vender a precios reducidos y que a poco que tengan algo de popularidad pues ya les ha salido más que rentable. ¿Cuál es el problema entonces? Si no es el del estudio ni esos videojuegos, el problema viene de más arriba. El problema viene de Forza Motorsport, el problema viene de Activision y viene de todas esas que son las que tienen que hacer gran cantidad de dinero. Porque el margen de beneficios no se le pide individualmente a cada estudio. El margen de beneficios se le pide al global de los estudios. Da igual que el pequeñito cumpla dentro de su rango, que si el grande no cumple, si el Call of Duty de cada año no vende lo suficiente, no hace todo el dinero que debería de hacer, entonces ya tenemos un problema. ¿Y saben ustedes qué? Ese problema no lo va a pagar el que más dinero te trae, que es Call of Duty. Lo va a pagar el pequeñito. Lo va a pagar ese estudio de desarrollo humilde, que en este caso pues es muy fácil de cerrar. Dejas de pagarle a empleados, deja de pagar un desarrollo que al fin y al cabo no te va a traer un grandísimo retorno o al menos unos números especialmente grandes. Al final es muy fácil pagarlo con todos ellos. Y luego pues así intentar sostener tus máximos negocios, los negocios que más dinero te acaban trayendo. Y eso no es que lo diga yo. Mi fuente de información, ¿sabéis cómo se llama? Microsoft. Y es que desde la compañía
tanto Phil Spencer, el máximo mandatario de la división de juegos, como otros ejecutivos han dejado claro una y otra vez que van a empezar a centrarse en los videojuegos de gran producción, en los videojuegos de alto presupuesto, así como pueda ser Forza Horizon, como pueda ser un nuevo Halo, como pueda ser un nuevo Gears of War, como puedan ser todas esas grandes producciones o nuevos títulos de Bethesda, al igual que licencias exitosas como por ejemplo Fallout. Eso es lo que tienen previsto en un medio-largo plazo. Con lo cual, ¿qué es lo que se pierde por el camino? Se pierden pues esos otros videojuegos, esos títulos más alternativos, esas producciones que consideramos habitualmente menores, pero que sin embargo tienen ese gran encanto de ser diferentes, de ser propuestas distintas, de ser esos videojuegos que digamos te cambiaban un poco el rumbo habitual de los títulos de alto presupuesto. Y bueno, todo eso, pues como idea de negocio puede tener sentido, pero aquí pierde el usuario. El usuario al final pierde alternativa. Va a ver las 4 franquicias de siempre, habitualmente con muchas entregas, que por supuesto nos gustan. Por supuesto esas franquicias de videojuegos nos parecen estupendas y maravillosas, pero mirad por ejemplo lo que sucede en otras muchas compañías. Casi todo lo que lanzan son secuelas y remakes. Son videojuegos estupendos, sí, son trabajos excelentes, también. El problema es que casi nunca vemos algo alternativo. Cuando compañías estilo Capcom te anuncian un videojuego como Pragmata, a cada uno pues nos sabe como un soplo de libertad, como un soplo de aire fresco, porque nos están enseñando algo por fin diferente. Vamos a ver una propuesta nueva y no vamos a jugar a lo de siempre. Esa es la cuestión. Y aquí pues estamos entrando en un terreno de negocio poco sano, porque si tú te centras en grandes licencias, como te empiecen a fallar, tenemos un gran problema. Y dentro de todo esto también estoy viendo un problema que se agrava mucho conforme más va pasando la generación. Que esta generación estamos ante una comunidad que ha pasado de pasiva a complaciente, y esto sucede con todas las compañías, es decir, esto es algo generalizado y yo siempre he dicho últimamente que creo que la comunidad de jugadores está pasando a unos niveles de mediocridad bastante alarmantes. Porque cuando tú tienes una actitud pasiva es cuando tú ves que están haciendo algo negativo contra ti y tú simplemente te quedas callado. Lo asumes, lo tragas y ya está. En tu cabeza piensas lo que quieras, pero simplemente no te quejas, no protestas, no exteriorizas nada. ¿Cuál es el problema de pasar de la actitud pasiva a la actitud complaciente? Que la complaciente ya no es simplemente que no te quejes, sino que incluso defiendas al que te está cobrando más, al que te está, digamos, haciendo perder calidad de vida como usuario, y así sucesivamente. Ese es el problema de ser un complaciente. Yo esta generación he podido ver cómo mucha gente te defendía cierres de estudios. Esto ha sucedido tanto en PlayStation como en Xbox, que es de lo que estamos hablando, como también, por ejemplo, he visto a gente defenderte que te cobren 70 euros por un Pokémon, con el apartado gráfico mediocre y miserable que tiene ese videojuego. Lo siento mucho, ese videojuego si me valiese 30 euros, pues hombre, yo no tengo problema, diría, hostia, pues qué divertido, ¿no? Pero valiendo 70 ya tienes que pedir un poco más, ¿sabes? El problema, lo dicho, es que eres un complaciente. El problema es que no tienes la posibilidad de criticar a tu compañía multimillonaria favorita, porque la asocias a algo positivo, la asocias a algo bonito, y aunque te esté haciendo algo malo, tú siempre lo vas a intentar ver como algo positivo, porque tú no estás dispuesto a día de hoy a sufrir otra derrota mental más. No tienes predisposición a decir: esta compañía es capaz de hacerme algo malo. Es como la clásica relación tóxica en ese sentido. Siempre piensas que esa pareja que has encontrado es la que conociste en un primer momento, que siempre te quiere, que no te haría daño, que no te haría pasarlo mal. Pues eso llevado al nivel tan patético de extrapolarlo a compañías multimillonarias. Gente pensando en los beneficios e ingresos de esta gente. Gente que es al fin y al cabo la que le paga el dinero a toda esta peña. Y aún así, pues te dicen: oye, que Game Pass ha subido de precio. Vaya, qué buenos informes financieros va a presentar Xbox. Va a tener unos beneficios muy altos por la subida de precio del Game Pass. Estamos ganando. Sí, es así de patético. Eso está pasando. Igual que lo del tema de los aranceles. Mirad, yo lo he repetido 1000 veces. Lo de los aranceles es la excusa perfecta que han encontrado todas estas compañías para subir de precio las cosas. Y así, pues obtener mayor margen de beneficio, que es básicamente lo que acaban de comentar. Si es que te lo están diciendo ellos, si es que te lo están diciendo ellos. Pero bueno, la gente, lo dicho, sigue en ese momento complaciente y de ahí me temo que no se van a bajar.
Por cierto, este mismo medio de comunicación que nos ha traído la información que estamos comentando, también ha hablado acerca de Halo, sí, una de las franquicias, si no quizá la franquicia más importante de Xbox. Aquí siempre pues habrá debate, pero yo la considero la más importante y por supuesto pues tiene que ser tratada como tal. ¿Qué es lo que nos ha comentado este medio de comunicación acerca de esto? Pues mirad, dicen que esta semana, seguramente hoy mismo, tengamos noticias sobre nuevos lanzamientos. Más concretamente hablan de un nuevo Halo para intentar revivir la franquicia. Esa es la información que se nos traslada. Entiendo que también pues intentarán relanzar algunos de los videojuegos clásicos de la franquicia en otras plataformas. Creo que es un poco la idea base que tienen mientras llega ese nuevo título, que en principio sería como un reinicio de toda la saga y a futuro incluso no descartan que siga habiendo secuelas directas de la saga ya conocida. Es decir, que puede que ese reinicio se quede en una primera entrega y ya está, pero que luego sigan con las secuelas habituales que estamos acostumbrados. Eso ya, pues obviamente se verá con el paso del tiempo, dependerá un poco de cómo funcione la cosa. Pero claro, todo esto viene derivado de que, según comenta este medio de comunicación, Halo Infinite, la última entrega de esta saga, fue internamente considerada como un fracaso, no porque no tuviera ingresos positivos, es decir, el videojuego generó ingresos en positivo. ¿Cuál es el problema? Que no se alcanzó ese margen de beneficio esperado, que a lo mejor esperaban un 20% y obtuvieron un 15%. Y claro, pues eso es un problema, sobre todo cuando se trata de una saga grande, porque estos son los videojuegos que van a sobrevivir. Realmente estos videojuegos no suelen correr peligro. Las licencias grandes, conocidas, que pueden llegar a grandes masas de usuarios siempre van a ser bien tratadas, y más ahora que llegarán a distintas plataformas, y eso ya pues creo que no entra en ninguna clase de duda. Pero bueno, a ver qué es lo que nos tienen que decir hoy. Aunque la noticia de manera explícita dice esta semana, lo de es una cosa que pongo de cosecha propia. Pero para cerrar, por favor, les invito a que no omitan la crítica y por supuesto no descarguen las responsabilidades en quien no se debe. No descarguen las responsabilidades de que cierren Tango a una o dos personas que trabajaban dentro del estudio. Eso no está bien. Al fin y al cabo los que lo cierran son otros. Nos han ofrecido videojuegos estupendos y que encima han sido exitosos. No descarguen la responsabilidad de Phil Spencer en el señor Nadella. Principalmente porque Nadella seguramente no sabe ni lo que es Game Pass. Phil Spencer sí lo sabe y son ellos los que deciden que hay que subirlo de precio. Son ellos los que manejan la idea de negocio. Esto es una responsabilidad compartida. Al final todo y cada uno de ellos ponen de su parte. ¿Quién mantiene en nómina al señor Greenberg? ¿El señor Spencer? Pues igual hay que cambiar algo ahí. Pero en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre todo esto y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.